Un saludo a todos. Continuamos con los vídeos relacionados con las prácticas de la asignatura de tecnologías de fabricación. En este caso, vamos a proceder a la práctica que se ha realizado en los laboratorios de metrología de la Escuela Superior de Ingeniería y que estarían relacionadas con los procesos de verificación de las piezas que habíamos mecanizado previamente. El objetivo de esta tercera práctica es conocer los diferentes instrumentos de medición y verificación que pueden utilizarse para el control de la calidad de la producción. De esta forma se podrá seleccionar más acertadamente el instrumento adecuado en cada caso. También se verá cómo puede realizarse una hoja de control, pues, precisamente para el control y registro de la producción. Estas herramientas pueden permitir el análisis de posibles acciones de mejora y al mismo tiempo identificar aspectos relacionados con la productividad, la calidad, la seguridad y el medio ambiente. Al mismo tiempo, de una forma práctica, vamos a ver la influencia que tienen los procesos de mecanizado sobre aspectos dimensionales y geométricos y cómo estas características de nuestro elemento afectan a la funcionalidad del mismo. Como conocimientos previos, pues, los alumnos deberán de conocer los instrumentos de medición y verificación. Ahora vamos a pasar a ver un vídeo donde se muestra de una manera muy clara las etapas por las que pasa cualquier componente, desde el diseño hasta la puesta en servicio, y que en realidad podría resumir las tres prácticas que estamos realizando. Bien, en el vídeo se ha podido ver cómo algo aparentemente tan sencillo como un tornillo pues lleva minuciosos trabajos detrás, donde en realidad nada se deja al azar. Desde la fase de diseño no solo se diseña la geometría del elemento, sino que también se definen características como el acabado superficial, las tolerancias geométricas, dimensionales, etcétera, etcétera, ¿no? También se ha podido ver cómo algunas de las fases de fabricación.
donde se coge esa barra de material, se realizan las operaciones de corte en esa sierra de cinta, después se lleva al torno, se ven algunas operaciones de torno, etcétera, etcétera. También se puede apreciar cómo se va realizando un seguimiento y control de productos a través de esas hojas de seguimiento, hasta que al final llega la inspección de calidad y se ve cómo se utilizan algunos equipos que ya nos deberían de sonar, como por ejemplo el micrómetro, los proyectores de perfiles o el calibre pasa no pasa que se utiliza para la comprobación de la roca. En resumen, pues como se titula el vídeo, la vida de un tornillo. Bien, los elementos de un plano en realidad están idealizados, es decir, no poseen cotas, o sea, en realidad poseen cotas exactas y no tienen imperfecciones ni superficiales ni geométricas. Pero en la realidad ya sabemos que esto no es así. Esos elementos realmente tienen muchas imperfecciones. Por eso necesitamos definir lo que son las tolerancias o esos valores límites entre los cuales nosotros vamos a aceptar ese componente, vamos a darlo como bueno, como válido. Entre las características que se definen en el diseño aparecen tolerancias dimensionales. En este caso vamos a utilizar la norma UNE ISO 286, que es la que se utiliza para definir tolerancias dimensionales lineales. La norma UNE ISO 4288, que es la que utilizaremos para definir la calidad superficial. La UNE ISO 1101 para las tolerancias geométricas. Obviamente estas tolerancias dependerán de la aplicación que vaya a tener el componente. Hay que tener presente que las características tienen un efecto inmediato sobre el precio del producto, así como el proceso de fabricación que se va a realizar. Por eso no se deben colocar tolerancias muy bajas o muy estrechas si no son necesarias, porque encarecen el producto necesariamente, valga la redundancia. Por ejemplo, un componente con una calidad superficial muy baja puede hacer que requiera de operaciones adicionales, por ejemplo, de rectificado o bruñido, obligando a incluir nuevas fases en la fabricación de ese producto. Unas tolerancias demasiado bajas también pueden hacer que directamente no puedan conseguirse con un determinado proceso y requieran de equipos pues, que en realidad son más precisos y a su vez pues normalmente conllevan un precio, un costo de hora más elevado. Esta es la pieza con la que venimos trabajando. Bien, en esta pieza observamos que realmente aparecen muy pocas anotaciones de tolerancia. Las tolerancias dimensionales, un segundo. Las tolerancias dimensionales aparecen aquí, ¿no?, como unas tolerancias generales. En este caso de más menos 0,1, pues para todo el componente. No se aprecia ninguna zona con unas tolerancias más estrictas o más estrechas. Tampoco posee tolerancia geométrica, no aparece nada de concentricidad, ni de rectitud, ni cilindricidad. Las tolerancias a rugosidades se definen en este caso con el RA, que aparece aquí en el cajetín, y de nuevo es una tolerancia general, es decir, para toda la pieza. Esto, como ya podréis pensar, esto no es lo habitual. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es que tengamos unas tolerancias generales, pero que después en el componente aparezcan zonas con tolerancias pues, más estrechas. Eso va a depender de qué, pues de la función que cada parte del elemento tenga cuando esté en servicio. Y realmente tiene sentido hacerlo así. ¿Por qué? Porque si no estaríamos colocando una tolerancia muy estrecha en todo el elemento. De esta manera tenemos unas tolerancias generales y tolerancias más estrictas donde realmente son necesarias. Donde no es necesario, pues no colocaremos esas tolerancias, tendremos una tolerancia general. De hecho, en el trabajo que voy a pedir, una de las cosas que se va a pedir es definir tolerancias para este componente en función de la aplicación. Aquí tenemos, a modo de ejemplo, vamos a utilizar esta pieza que es la que se utilizó para las prácticas de esta misma asignatura, pero del año anterior. En este caso, esta pieza sí que venía con algunas tolerancias adicionales. Tenemos dos RA diferentes, tenemos alguna tolerancia geométrica y, bueno, alguna tolerancia dimensional más adicional. Pero bueno, es a modo de ejemplo. En este caso, pues bueno, lo que se ha realizado es una sustitución de cada una de estas cotas por una letra, de tal forma que tenemos perfectamente identificada cada una de las zonas. Con esto, ¿qué podemos hacer? Pues podemos generarnos un cuadro que sería lo que vendría a sustituir, esto es solamente un ejemplo, pero vendría a sustituir nuestra hoja de verificación donde tenemos
Identificada cada una de las zonas, tenemos identificado el valor teórico que debe de tener esa medida, podemos incluir el instrumento de medición que vamos a utilizar y después, pues bueno, la medición que se realiza en el laboratorio de metrología, de tal forma que veamos si se encuentra o no dentro de las tolerancias especificadas. Aquí vemos alguna tolerancia, por ejemplo, para el diámetro 3, si viene definida, esto imagino que será un H, hay otras que son más menos, es decir, son simétricas. Para las RA, pues ya viene un valor de RA diferente para esta zona y diferente para esta otra, de tal manera que, bueno, podemos hacer un seguimiento. Este será el trabajo que tengamos que realizar en esta práctica. Es decir, vamos a generarnos una hoja de verificación donde vamos a incluirle al plano, a nuestra pieza, tolerancias tanto geométricas como dimensionales y de acabado superficial, dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar para ese componente. Al mismo tiempo, en esta hoja vamos a seleccionar o vamos a identificar claramente qué instrumento es el que vamos a utilizar para realizar esa medida. ¿Por qué tenemos que definir el instrumento? Porque una medida, como vamos a ver a continuación, podemos tener muchos instrumentos que nos van a permitir conocer ese valor. Y al mismo tiempo, pues bueno, podemos incluirle las tolerancias. Con esto, pues finalmente tendremos una hoja que nos va a permitir la verificación de ese componente. El instrumento de medición que utilicemos para la verificación de una determinada zona del componente, pues va a depender, lógicamente, de las tolerancias del mismo. De tal manera que, y de la precisión, ¿no? De tal manera que en muchos casos podremos utilizar el pie de rey y en otros tengamos que utilizar otros equipos más precisos. El pie de rey es un instrumento que, bueno, aquí tenemos pie de rey digital y pie de rey analógico, que en principio conocéis bien. Aquí podemos ver cada una de las partes. Vemos la mordaza externa, la mordaza interna, la sonda para medir profundidades y, bueno, cada una de las partes del pie de rey que en principio ya conocemos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos utilizar cada una de las partes del pie de rey. El pie de rey es un instrumento de medición que, aunque no es demasiado preciso, es muy versátil. Es muy versátil y nos va a permitir hacer mediciones tanto exteriores como interiores, profundidades, etc. Aquí tenemos un vídeo donde podemos ver cómo podemos utilizar nuestro pie de rey para la medición de diferentes partes de nuestro componente. Podemos utilizar las mordazas de exteriores para muchas de las mediciones de este elemento. También se puede utilizar la sonda de profundidades pues, para este tipo de mediciones, por ejemplo.